Muy buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Joan López, pertenezco a la revista Yusverum, específicamente a la Comisión de Finanzas. En esta ponencia voy a presentar a la profesora Alexandra Molina Dimitrievich. Es profesora a tiempo completo de Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad Científica del Sur y es presidenta de la Comisión de Derecho Administrativo y Gestión Pública de la Sesión Peruana de Derecho. Es abogada por la Universidad de Lima, máster en Administración Pública por la Universidad Libre de Bruselas, diploma de Estudios Políticos y Constitucionales por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de la Presidencia Española, por siglas CEPC, máster en Estudios Hispánicos por la Universidad de Cádiz y realiza una tesis doctoral en la Facultad de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Bien, le cedo la palabra al doctor Hans Cuadros. Buenas tardes con todos. Gracias, Joan, por la gran presentación que has hecho. También por reseñar de manera bastante detallada el CV de Alexandra. Y bueno, es un gusto tener aquí como director de la carrera presentando a Alexandra, porque no es solo el primer evento que ella nos está presentando, sino más bien es una continuidad de análisis que ella siempre con mucho gusto comparte con la comunidad académica y en esta oportunidad con la Universidad Científica y los chicos de Yusverum. Y sobre un tema bien importante ahora, con relación a todos los procesos y cambios constitucionales que se están dando, especialmente en el caso chileno. Y ella, pues, con su experiencia de derecho comparado, historia del derecho, y además, pues, propiamente en el ámbito del derecho constitucional administrativo, pues, nos presenta una visión bastante fresca de todos estos procesos que, como bien sabemos, son burocráticos, conflictivos y sobre todo procesos políticos. Adelante, Alexandra. Muy buenas tardes, Hans. Muchísimas gracias por tu generosa presentación y por tus palabras siempre tan, digamos, llenas de aprecio y además por tu comentario, ¿no? Por resaltar también la importancia del tema. Quiero agradecer también a Joan por su presentación tan prolija, pero en especial quiero agradecer y felicitar a la revista Yusverum, que es un proyecto nacido de los y las estudiantes de la carrera de Derecho de nuestra universidad, y que sin duda están últimamente dando un impulso bastante importante al conocimiento jurídico y a que nuestra carrera se destaque más. Por eso, para mí es un gran honor y un placer poder compartir en el ámbito del derecho constitucional algunas perspectivas y visiones en relación con temas álgidos pertenecientes a la actualidad, al actual debate constitucional que se está produciendo tanto en el Perú, porque, digamos, en el Perú hay un debate constante sobre las reformas que tenemos que hacer a la Constitución. Hay un debate también sobre la activación del poder constituyente originario, pero, digamos, en el Perú, y ya hablando de manera más concreta en relación con la bicameralidad, nosotros queremos, o sea, el peruano quiere volver a la bicameralidad, ¿no? Porque hemos visto una experiencia que a lo mejor no ha sido tan buena con la unicameralidad. Mientras nosotros estamos buscando ese retorno que no tuvo éxito, por cierto, en el referéndum de 2018, luego explicaremos el por qué, los chilenos que se están dotando de una nueva constitución, más bien habría la impresión, luego vamos a dilucidar si es así o no, de que se estaría eliminando el Senado. O sea, en realidad se está yendo a un camino de eliminación del Senado. Pero vamos a ver si realmente es una verdadera eliminación del Senado o no. Y de todas formas queremos también hacer un análisis de qué cosa es el Senado y cuál es la importancia de esta, digamos, de esta Cámara, ¿no? En el, digamos, sobre todo como un mecanismo de control intraórganos, como diría Karl Lowenstein en Teoría de la Constitución.
Quiero saludar también al alumnado que se ha integrado a esta sesión. Realmente me alegra verles. Y nada, para poder apoyar mi presentación he preparado unas diapositivas, las mismas que voy a compartir en este momento, ¿no? Bien. Pueden ver bien las diapositivas, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí? ¿Las ven bien? Sí, Miss. Sí, profesora. Muchas gracias. Perfecto. Sí, profesora. Sí. El título de la ponencia es Análisis comparado entre las propuestas de retorno a la bicameralidad en el Perú. Son propuestas que además no han cesado, porque actualmente hay básicamente dos propuestas de dos grupos parlamentarios, de dos bancadas, en relación con la bicameralidad. O sea, se insiste en el tema de la bicameralidad, ¿no? Y además ha tenido poca crítica. O sea, el peruano, como digo, en general, estamos con la mirada de regresar a la bicameralidad, pese a que no prosperó, y luego veremos por qué, en el referéndum, repito, de 2018. Mientras que en Chile, en el tema del proyecto constituyente, que se están, digamos, que están construyendo, que a mí, a título personal, me parece que, en principio, es un proceso que debió abrirse y que está bien que se haya abierto, pero que evidentemente en el camino han habido cuestiones, como por ejemplo, una inicial propuesta de una unicameralidad, entre otras cosas que han generado, digamos, unos ciertos resquemores o sinsabores frente a la opinión pública, que incluso están llegando a impactar en el posible o en las encuestas sobre el referéndum o el plebiscito de salida. El rechazo está aumentando, precisamente por algunos temas técnicos que se están discutiendo y aprobando, ¿no? Muy bien. El Senado, nosotros en el Perú hemos tenido un Senado hasta el año 1900, hasta el 5 de abril de 1992, en que se produce este golpe o autogolpe de Estado, ¿no? Y cuando se busca retornar a la institucionalidad a través de la Constitución de 1993, que ciertamente tiene un déficit de legitimidad de origen, pero no tiene un déficit de legitimidad de origen total, que sí lo tenía o lo tiene la Constitución chilena. Luego explicaremos el por qué, ¿no? Sin embargo, en ese debate constituyente que sí se dio para la Constitución del 93, primó la idea de convertir, digamos, a nuestro Congreso en un Congreso unicameral. ¿Ok? Muy bien. Vemos imágenes aquí de entiendo que es Enrique Bernales, la Cámara del Senado ocupaba la sala que hoy se denomina Raúl Porras Barrenechea, que ahora alberga comisiones, ¿no? Y en el otro lado, pues vemos imágenes de la convención que en Chile está ejerciendo pues el poder constituyente originario en el vecino país, ¿no? Recordamos también los debates que habían en el Senado antiguamente, en el Senado peruano, y la calidad en general del Congreso que era diferente, ¿no? Y muchos achacan a la reducción de la calidad del Congreso y de la calidad de la producción del Congreso a la falta de un Senado, ¿no? Muchos asocian también eso, ¿no? Además, digamos, las motivaciones que vemos en los debates constituyentes de 1993 eran justamente: queremos tener una sola cámara por una razón de eficiencia. Veremos que sorprendentemente en el debate chileno se replican esas ideas, ¿no? Es decir, las ideas de la ineficiencia o el bloqueo del Senado, lo cual a mi juicio no es tan cierto, ¿no? Porque los bloqueos se dan más que nada a nivel de comisiones, ¿no? Pero bueno. Muy bien. Entonces, mi presentación se estructura de la siguiente manera. En primer lugar, analizaremos el Senado, la importancia del Senado como control, como mecanismo de control intraórganos. Hay dos grandes tipos de control o de limitación del poder, que es precisamente la esencia de la Constitución, la limitación del poder. La limitación del poder puede darse a través de los controles interórganos, que podríamos entenderlo también a través de la distribución, equilibrio, separación de poderes, pero también a nivel interno.
Y uno de los mecanismos más claros de control interórganos, al menos para Lowenstein, es la presencia de una cámara adicional a la Cámara de los Diputados, ¿no? A la Cámara de Diputados o a la llamada Cámara Baja, ¿no? Nos preguntaremos también cómo perdió Perú nuestro Senado, cómo perdimos el Senado. El Senado no ha sido una experiencia, digamos, en la historia constitucional peruana no hemos tenido siempre Senado. Han habido 3 momentos en los cuales, aparte del actual, evidentemente, en los cuales no hemos tenido Senado tampoco. La primera constitución de la historia constitucional peruana, la de 1823, consagraba un Congreso unicameral, mientras que la de 1826, la constitución vitalicia, entre comillas, de Bolívar, consideraba un Congreso tricameral. La bicameralidad se introduce con la madre de las constituciones, que es la Constitución de 1828. Y la tradición constitucional peruana ha seguido el espectro, digamos, o la influencia de la madre de las constituciones, hasta que en 1993 se decide, digamos, eliminar el Senado, ¿no? El caso chileno, además, es parte de nuestro análisis, pero yo creo que debemos hacer un ejercicio comparativo, ejercicio de comparación jurídica que probablemente no hayan hecho los constituyentes chilenos, que en un primer momento dijeron directamente unicameralidad, pero han hecho un cambio al proyecto y han introducido una figura denominada la Cámara de las Regiones. En el medio han habido críticas incluso desde la izquierda, incluso desde la politología, desde el constitucionalismo, ¿no? Los expertos en estas materias, y ha habido también un informe de la Comisión de Venecia, digamos, haciendo referencia justamente a la posible eliminación del Senado. Sin embargo, en unos debates más recientes se ha incorporado en el borrador del texto una Cámara de las Regiones. Luego, al final, vamos a ver si esta Cámara de las Regiones realmente es una forma de decir Senado, porque recordemos que los grandes tipos de Senado son los siguientes, ¿no? El Senado puede ser un Senado digamos, como Cámara de Representación Territorial o un Senado revisor. Puede ser las dos también, luego vamos a ver esto. El antecedente más remoto del Senado está en Roma, evidentemente. De manera más notoria en la época de la República Romana, pero desde luego ha habido Senado en Roma desde la monarquía, ¿no? Y también ha habido Senado en el imperio, pero evidentemente por razones de la distribución del poder que había tanto en la monarquía como en el imperio, pues no había tanta distribución del poder como en la república, ¿no? Evidentemente aquí tenía una importancia mayor, ¿no? Los senadores de aquella época eran, digamos, se les exigía pues haber tenido experiencia como magistrados, y en la magistratura romana no implica solamente lo que entendemos ahora como magistratura judicial, ¿no? Sino era más que eso, incluía además el poder ejecutivo, ¿no? Entonces tenías que tener una cierta experiencia de gobierno, ¿no? La palabra Senado viene, y esto viene de Roma, ¿no? Viene de la palabra senex, que quiere decir anciano, ¿no? Es decir, se tiene en cuenta la experiencia. O sea, es muy importante, digamos, era muy importante para ser senador, el elemento central era la experiencia, ¿no? El bagaje, la mochila con que iba, ¿no? Por eso se atribuye, no creo que sea absolutamente cierto, porque cada persona es un universo, ¿no? Pero por lo general los años te enseñan, ¿no? Y esa experiencia de los años, pues, era lo que se tomaba en cuenta para, digamos, integrar ese Senado, por lo menos el Senado republicano romano, ¿no? Entonces, hay 2 grandes tipos de Senado, como venía indicándoles, ¿no? En primer lugar, el Senado como cámara reflexiva o revisora, es decir, una cámara, la famosa cámara alta, ¿no? Es una cámara, cuando ya el verdadero origen del Senado, en realidad, antecedentes no quiere decir origen necesariamente, el verdadero origen del Senado es la creación del Parlamento en el Reino Unido, ¿no? Que incorporaba la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, y esto sigue hasta la actualidad. Y la Cámara de los Lores es una cámara
netamente reflexiva, ¿no? Es decir, es la que revisa los proyectos que vienen de la Cámara más joven, que sería la Cámara de los Diputados, le da una reflexión. Pero también era una cámara, era un Senado como cámara reflexiva, el Senado que teníamos en el Perú, el Senado peruano, ¿ok? Que era un Senado que, por ejemplo, consiguió frenar una reforma bastante, diríamos de alguna forma, jalada de los pelos, ¿no? Y que fue parte incluso de la plataforma que lleva a Vargas Llosa a ser candidato en 1990, que es el tema de la estatización de la banca, ¿no? El Senado para la estatización de la banca, ¿no? Entonces, ese recuerdo, ¿no? Estuvo presente también en el debate constituyente de 1993. Es decir, si un Senado me va a parar los proyectos o las iniciativas, pues el Ejecutivo, que también dominaba el Congreso, ¿no? El Congreso Constituyente Democrático, pues veía en eso una traba a sus ambiciones políticas, ¿no? El Senado como Cámara de Representación Territorial es, digamos, en los últimos tiempos ha ganado bastante importancia, bastante simpatía esta figura de Senado, ¿no? Es decir, un Senado que sea el representante de las regiones, sobre todo en los estados compuestos, es decir, en los estados federales, como es el caso de Alemania, y España, que no termina de ser un país federal, es un país, digamos, que está a medio camino entre el estado unitario y el Estado, pues, federal. No es un Estado federal, pero las comunidades autónomas, el Estado autonómico español, tienen incluso parlamentos, cada una de las 17 comunidades autónomas. En España es una mezcla, en realidad en España es las dos cosas, ¿no? Es una cámara reflexiva y a la vez es una cámara de representación territorial, es decir, una cámara que emana tanto del voto popular en parte, como también de los senadores que son enviados por las comunidades autónomas. Entonces hay una combinación ahí, ¿no? En el caso español, pese a lo que dice el artículo 69.1, que tajantemente dice el Senado es la Cámara de Representación Territorial. Bien. Como control intraórgano, la existencia de un Senado yo creo que es muy importante para una democracia, ¿no? A pesar de que hay, digamos, y es en ese espejo en el que Chile se ha querido ver, sin ver la región, no digo Chile, sino algunos convencionales, ¿no? Los convencionales son los miembros de la Convención Constitucional chilena que está redactando la Constitución, ¿no? Y creo que es erróneo porque creo que en el derecho comparado es mejor mirar, digamos, las experiencias más similares, ¿no? Sobre todo en la región. Por más que el nivel de desarrollo de Chile sea muy importante, es también importante empezar por casa, ¿no? Mirar la región. En Suecia o en Nueva Zelanda tienen un congreso unicameral igual, ¿no? La bicameralidad como control intraórgano, sin embargo, a mí me parece muy importante, yo coincido mucho con la línea de Lowenstein, ¿no? Para Lowenstein incluso es el control intraórgano más importante políticamente y el más eficaz funcionalmente. Esto lo dice en su clásico libro, que es un libro de cabecera de Derecho Constitucional, Teoría de la Constitución. En ese libro, Lowenstein cita a Washington y a Thomas Jefferson, ¿no? Que decían que el Senado es el plato en el que se enfría el café de la taza de los representantes. Bueno, a mí no me gusta el café frío, salvo en verano un café, digamos, hay unas modalidades, hay un frappuccino, ¿no? Quizás, ¿no? Pero en realidad, a lo que se refieren es que, bueno, el café puede estar demasiado caliente, ¿no? Y eso tampoco nos gusta, ¿no? Entonces, el Senado como una suerte de moderación, y precisamente por eso es que el requisito de la edad o de la experiencia es muy importante, era considerado de esta manera por Washington y Jefferson, ¿no? Como ya dijimos, el origen de esta doble asamblea legislativa lo ubicamos en Inglaterra, donde persiste pues la existencia de la Cámara de los Lores y de la Cámara de los Comunes, ¿no? Que sesionan pues en el Palacio de Westminster, como bien sabemos, ¿no? Y en todo caso, Lowenstein, y ahí coincido mucho con él,
señala que si tú quieres dar una mayor fortaleza, y esto tiene que ver con Chile también y con los deseos incluso del presidente, ¿no? Si tú quieres regionalizar verdaderamente un país, o si quieres ir hacia una mayor autonomía de las regiones y digamos, el producto más acabado de la autonomía regional es el federalismo creado, por cierto, por los Estados Unidos, ¿no? Es esencial tener una doble cámara, ¿no? Además es importante, porque es eficaz, dice Lowenstein, frente al poder excesivo de la cámara baja, ¿no? Evita, dice, decisiones políticas precipitadas, ¿no? Y dice que puede conducir a una mejora de la obra legislativa. Es decir, para Lowenstein, la bicameralidad, aparte de ser un eficaz control intraórganos, él percibe a la bicameralidad o le parece saludable una bicameralidad tanto en el ámbito regional, es decir, como Cámara de Representación de las regiones, así como también como cámara reflexiva, es decir, como ambas, ¿no? Yo coincido con esa perspectiva. El Senado en América Latina. A ver, vamos a ver qué países tienen Senado, ¿no? La gran mayoría de países latinoamericanos tienen congresos bicamerales, ¿ya? A excepción de países con un cierto nivel de desarrollo importante como Costa Rica, con países de índices democráticos muy importantes como Costa Rica, pero también el resto de países que vemos que tienen congresos unicamerales probablemente o seguramente no lo tienen tanto, porque en el grupo está Cuba, está Venezuela, ¿no? Está, bueno, Centroamérica, el Ecuador también, hay que decirlo, o sea, no es unívoco el tema de tener o no democracia, la correlación, digamos, ¿no? Pero la gran mayoría de países, ¿no? Y los países, digamos, que tienen un mayor nivel de desarrollo en América Latina, tienen congresos bicamerales y mejores índices de democracia también, ¿no? Y el Perú, también estamos obviamente en últimos, pero no menos importante, hay que mencionar el Perú, ¿no? Panamá, que bueno, a Panamá lo incluiríamos en el grupo de Costa Rica también, ¿no? O sea, hay excepciones a digamos, no todos los países con unicameralidad pues están en un nivel de desarrollo menor, ¿no? Sino que, bueno, pero Nicaragua, por ejemplo, también tiene un Congreso unicameral y ya sabemos lo que está pasando en Nicaragua. No quiero hacer una correlación perfecta, porque repito, Suecia también tiene unicameralidad, Nueva Zelanda también, pero son casos, digamos, aislados que habría que estudiar un poco más a nivel ya de, digamos, de una investigación más profunda, ¿no? Y aquí vamos al mapa, ¿no? Como diría un antiguo político, ¿no? Vamos al mapa. Y en el mapa, pues, somos en América Latina la excepción prácticamente, ¿no? Junto con Ecuador, Venezuela, Centroamérica, básicamente, ¿no? Y en Europa, pues el tema, digamos, mayormente hay bicameralidad. Se quiso tener un congreso unicameral en Italia, hubo un referéndum al respecto, que finalmente terminó convirtiéndose en un referéndum sobre la persona del presidente del Consejo de Ministros de aquel entonces, Matteo Renzi, que tuvo que dimitir del cargo, ¿no? Pero el Senado, igual que el Congreso, hay que decir también las cosas con todas sus letras, es una cámara y es digamos, dentro de digamos, suele ser un órgano impopular, ¿no? No es popular. Sin embargo, en el Perú, pues queremos volver al Senado por alguna razón, ¿no? En el Perú, ¿cómo lo perdimos? ¿No? Lo perdimos con la Constitución de 1993, ¿no? Las dos primeras constituciones del Perú, es decir, la Constitución de 1823, que se activa tras la independencia del Perú, que tenía además un marcado corte parlamentarista y empoderaba por eso al Congreso. Yo creo que la unicameralidad empodera demasiado al Congreso, ¿no? Y establecer dos cámaras, digamos, balancea un poco el poder del Congreso, ¿no? Para Jorge Basadre, en la Constitución de 1823, el Ejecutivo estaba diseñado como la sombra de una sombra, ¿no? Y ya el Parlamento para él era una sombra, ¿no?
Y con la Constitución bolivariana, vitalicia, entre comillas, porque duró prácticamente un par de semanas, ¿no? Se establecía la tricameralidad. Es recién con la Constitución de 1828, la madre de las constituciones, que es la estructura básica, digamos, digamos, es la constitución estructuralmente más, que ha marcado, que ha dejado más huella, digamos, en el constitucionalismo peruano cuando se incorpora la bicameralidad. Es decir, la unicameralidad es incompatible con la tradición constitucional peruana, y es muy importante tener en cuenta eso. Y finalmente la Constitución Liberal de 1867, digamos, que no tuvo mayor aplicabilidad y que constituyó un paréntesis a la longeva Constitución de 1860, también establecía un Congreso unicameral. Sin embargo, después de ella se retorna a la propia Constitución, se reactiva la vigencia de la, ya dije, longeva Constitución de 1860, que se identifica, por cierto, con Ramón Castilla, ¿no? La primera vez de la unicameralidad, perdón, de la bicameralidad en el Perú se produce, ya dijimos, en el año 1828. La Constitución de 1993 retira al Senado, no lo considera, pero hubo un vivo debate. O sea, hubo un debate importante entre los CCDistas, ¿no? Es decir, los miembros del CCD, ¿no? Sobre la permanencia o no de la bicameralidad. ¿Hubo realmente una deliberación parlamentaria? Creo que hubo una relativa deliberación, pero que finalmente triunfó el argumento fujimorista de la unicameralidad. Porque era este argumento de la eficiencia, ¿no? Es decir, decían, ¿no?, que una sola cámara iba a ser eficiente, que una sola cámara, que la bicameralidad eran demasiadas trabas al proceso legislativo, ¿no? Y bueno, no es tan así, porque vemos a lo largo del tiempo que realmente el procedimiento legislativo no se ha hecho necesariamente algo dinámico, ¿no? No es precisamente demasiado dinámico, ¿no? O sea, el problema, yo coincido con los analistas que dicen que el problema es el atasco en comisiones, más que en el Senado, ¿no? En realidad la idea era controlar el Congreso, ¿no? Pero después la cosa se invirtió, porque al final ese Congreso se terminó empoderando. Yo creo que la unicameralidad más bien ha aportado en la parlamentarización del régimen político peruano, es mi opinión, ¿no? Para algunos autores, si bien es cierto, yo pienso que hubo una cierta deliberación, hubo una cierta pelea por la pelea en el buen sentido de la palabra, de la, digamos, de la bicameralidad, se peleó el tema. Para Pedro Planas no hubo una auténtica reflexión, porque hubo una, que también vemos en el caso chileno actualmente, fíjense cómo han pasado 30 años y los argumentos que flotan en torno a la bicameralidad suelen ser parecidos, ¿no? Sobre todo los críticos a la bicameralidad. Se le achacó al Senado ser aristocrático, ¿no? Pero Planas rebate este argumento y dice que países sumamente representativos tienen un Senado, ¿no? Tildando además, incluso de broma de mal gusto, instaurar la unicameralidad, porque esta era contraria, yo ahí coincido plenamente, con contraria a la tradición constitucional peruana, ¿no? Sobre este tema encontramos yo, a partir de un análisis de los diarios de debates, concluí que había un cierto desorden deliberativo, ¿no? Leyendo las actas de los debates, había un poco de desorden en la deliberación de este tema tan trascendental para la vida política del país y para la vida del país, por tanto, ¿no? Creo que hay micrófonos encendidos. Joan, por favor. Si pudiéramos, gracias. Había un cierto desorden en la parte deliberativa, es decir, en la conversación en el CCE, que por cierto, hubo una conversación, hubo un diario de debates, un debate que está plasmado en el diario de debates, ¿no? Leyendo las actas de los debates, vemos cómo, digamos,
algunas voces muy enérgicas y muy bien sustentadas, por cierto, argumentaron la necesidad de permanecer en la bicameralidad. Podemos citar las voces de Chirino Soto, Cáceres Velázquez, Tudela, Flores Arauz y Sambuchetti, que eran algunos de los representantes de aquella época, o en todo caso, los secedistas, ¿no? En el sector oficialista, ¿no? El argumento era la obsesión por la eficiencia, ¿no? Es decir, hay que sacar leyes rápido, rápido y rápido, y no considerar más bien la calidad de las mismas, ¿no? La falta de calidad normativa nos pasa factura y tiene un impacto económico además. O sea que yo creo que es necesaria una reflexión, ¿no? Y lo hemos visto a lo largo de estos años que en lo personal yo considero que esa reducción digamos, a un Congreso unicameral ha tenido también un impacto negativo, ¿ya? Y lo sorprendente, lo interesante, ¿no? Es que la izquierda, que en este caso, digamos, la voz más visible del CCD de la izquierda era Henry Pease, ¿no? Estuvo a favor de la unicameralidad, votaron con el fujimorismo por la unicameralidad. Y votaron por la unicameralidad creyendo que el proceso de regionalización que está consagrado en la Constitución del 93 de manera mucho más ajustada, no más afiatada, ¿no? Iba a permitir balancear el tema, pero esto es un error, porque si tú quieres profundizar el proceso de regionalización, lo que tienes que hacer precisamente es una cámara, o digamos un congreso bicameral, un senado, pero no un senado donde se repose tanto como cámara revisora, sino más bien el otro modelo, el modelo de cámara de representación territorial, ¿no? Entonces, si la izquierda quería verdaderamente reforzar la regionalización, hubiese votado a favor de un bicameralismo asimétrico, ¿no? Y es muy curioso, ¿no? Este dato es muy, muy interesante. Al final, el maestro Planas, a quien recordamos mucho, por cierto, en un texto que coescribe con Domingo García Belaúnde, La Constitución Traicionada, señala estas palabras, digamos, tajantes, ¿no? El tribunal de la historia, aquel que emite juicios severos y definitivos y que está por encima de cualquier reforma o corruptela, habrá de evaluar la consistencia de los argumentos vertidos contra el Senado y reducirá esta momentánea unicameralidad al rango de una decisión pasajera y sin aliento. Sin embargo, tan pasajera no es porque seguimos con una sola cámara. Planas ya no está con nosotros, lamentablemente, y no ha sido testigo de todo lo que ha pasado en estos últimos 20 años, ¿no? En relación con esto, ¿no? Y el Tribunal de la Historia, que emite juicios severos y definitivos, se ha dado cuenta, pues, que tenemos un Senado, tenemos un Congreso ineficiente, que a lo mejor con poca popularidad, sin duda, poco representativo, creo, y esto es una opinión muy impopular, por cierto, unpopular opinion, creo que tenemos demasiado pocos representantes, deberían haber más congresistas. Esto está estudiado y está calculado, también luego vamos a ver el tema. Yo sí creo que ha empeorado la calidad de la producción parlamentaria, ¿no? En cualquier caso, en el derecho comparado, como ya dije, en el caso de... Hay esta obsesión también, este tema de reducción de costos, pero no hay una visión más de largo plazo. Y bueno, todo este conglomerado de situaciones, este tribunal de la historia que finalmente es el pueblo, ¿no? Y finalmente se refleja en encuestas que dicen que efectivamente prácticamente bordea la mitad de los peruanos el estar en favor de la bicameralidad. Y esto es muy curioso, es un dato muy peculiar, porque si tú haces esa misma encuesta, en otros países lo que quieren es más bien eliminar el Senado, como pasó en Italia, que estuvieron a punto de eliminar el Senado. Fíjense, justamente en el país que coincide, o que es, digamos, el heredero de Roma, ¿no? Que es el antecedente más remoto, ¿no? Pero finalmente no prosperó, y al final pasó, digamos, lo que hizo Vizcarra, ¿no? Vizcarra convirtió
al referéndum digamos, de 2018, también en un referéndum sobre su persona, pero lo ganó, ¿ya? En el caso de Renzi, él lo perdió, ¿no? El problema de ese referéndum fue que la razón del fracaso de esa propuesta fue que se hizo un cambio de el Congreso de aquel entonces hizo un cambio de última hora que de alguna forma le sacaba la vuelta a la no reelección. Y por eso Vizcarra vendió muy bien ese tema y al final ese tema fracasó. Pero yo creo que si hubiera votado a favor y vía reforma constitucional se hubiera cambiado ese tema en concreto, ¿no? Sin embargo, no han parado, a pesar de que antes de ese referéndum, en el Congreso 2016-2019, fíjense la cantidad de congresistas y de distintas bancadas que habían presentado proyectos de ley sobre bicameralidad, ¿no? Digamos, hay un deseo por retornar a la bicameralidad en el Perú, ¿no? El apoyo al retorno a la bicameralidad en el Perú ha llegado a situarse en un 50%, pero luego decreció porque el proyecto de ley es modificado por el Congreso de aquel entonces, precisamente para buscar que los congresistas de aquella época que no tenían mucha popularidad puedan continuar en el Senado. Entonces la gente percibió eso como algo negativo y pues votó por el no, ¿no? Sin embargo, eso no ha quitado las ganas de volver a la bicameralidad, ¿no? Muy bien. La politóloga María Alejandra Campos señala que si bien inicialmente la mayoría de la población estaba de acuerdo con el regreso del Senado, yo creo que sí seguimos estando en una buena cantidad de acuerdo con el regreso del Senado. Vizcarra, pues, digamos, tuvo declaraciones muy fuertes contra ese cambio y eso cambió, digamos, la percepción de la gente de cara al referéndum en concreto, lo cual no ha quitado, digamos, las ganas de volver a un Senado, ¿no? Tan es así sí. Ale, discúlpame, hay personas que quieren ingresar, por favor, si les podrías aceptar. Claro que sí. Sí, Hay por favor. unas 9 personas, Carmen, Jordi, Jorge, Semiramis. Y si es posible, puedes Laura. poner a Joan como coanfitrión. Sí, por favor, profesora. A ver, vamos a ver, un momento, por favor. Joan. No sé cómo, a ver. Pero Joan, no te veo en la lista. López Pérez. Está López Pérez. Está por apellido, ya, ok. Sí. A ver. Hacer coanfitrión, listo. Nombrar coanfitrión. Ha sido usted nombrado coanfitrión. Gracias, profesora. De nada. Bueno, en la actualidad, ¿qué proyectos hay sobre el tema? ¿No? Por cierto, regresamos. ¿Existen proyectos en la actualidad para retornar a la bicameralidad? O sea, el tema sigue. O sea, seguimos con esa intención de volver, de retomar un Senado, ¿no? Y no he mencionado el Congreso Corto de 2020, donde el congresista, si no me equivoco, Chejade, tenía un proyecto en ese sentido, y hubo este tema de la cuarta legislatura, que fue, por cierto, declarada inconstitucional por el TC, y donde se incluía también la posibilidad, porque como requiere de reforma constitucional este asunto de la bicameralidad, pues al final eso tampoco tuvo éxito, ¿no? Pero en la actualidad hay proyectos que están, en el caso del proyecto de Avanza País, que es el el proyecto de ley 724-2021, este ya está en la Comisión de Constitución, según nos informa la agencia andina, ¿no? Y hay otro proyecto de acción popular signado bajo el número 1708-2021, son ambos proyectos de ley de reforma constitucional, ¿no? En el primer caso, no se cambia el número es muy bajo el número de congresistas, igual se permanece con 130 diputados, 60 senadores, estoy hablando del proyecto de Avanza País, ¿no? Se requiere además una mayor edad, esto de CENEX, ¿no? de tener mayor edad como requisito para el Senado, que es algo que va de cajón, ¿no?
Y además hay una peculiaridad, se requiere título profesional para ser senador en el proyecto de Avanza País, ¿no? Pero en cuanto a las competencias no veo una mayor claridad en el proyecto, sino que hay una referencia al poder parlamentario en su conjunto, ¿no? En el caso del proyecto de Acción Popular, que entiendo que todavía no ha pasado digamos, al estudio o al análisis, ¿no? Únicamente establecen el número de 30 senadores, ¿no? 30 senadores, se mantienen los 130 diputados, hay una distribución territorial de escaños y un claro enfoque digamos, del Senado como una cámara revisora, ¿no? Que es uno de los dos grandes modelos, ¿no? Digamos, vamos a ver cómo les va a estos proyectos. Yo personalmente soy una partidaria del retorno a la bicameralidad, independientemente de los otros proyectos, yo creo que es importante también porque la gran pregunta es ¿quiénes van a integrar ese Senado? ¿No? Con el sistema político que tenemos, con el sistema de partidos que tenemos. Entonces, yo creo que todas estas iniciativas están muy bien, pero deben acompañarse también de una adecuada reforma política, ¿no? Y además yo creo que el número sí que personalmente pienso, y repito, es una opinión impopular, el número es todavía muy bajo para la población peruana. ¿Sabían ustedes que cada congresista, según el maestro César Delgado Guembes, en su libro sobre el Parlamento, en un reciente libro sobre el Parlamento, 242.220 personas, ¿no? Cada congresista representa a 242.220 personas. Es un montón. O sea, es muy poco, en el sentido de que hay una brecha representativa. Dice Delgado, y he hecho un cálculo al respecto, que 22 millones de peruanos, que son los peruanos que tenemos capacidad electoral, capacidad de votar, elegimos únicamente a 130 representantes. Para Delgado Guembes, haciendo también un ejercicio de derecho comparado, hay una enorme brecha de representatividad de 287 representantes. La cifra puede parecer bastante impopular, pero creo que es la que, digamos, es bastante ajustada al tema poblacional. Y para Delgado Guembes deberíamos tener 417 congresistas. Yo lo he preguntado, lo he conversado en varias clases y todo el mundo me dice, no, Dios mío, demasiado, ¿no? Pero bueno, evidentemente yo sí creo que hay un número bastante bajo de parlamentarios, ¿no? Tal vez por ahí podríamos solucionar en parte un problema de representatividad, ¿no? Tal vez por ahí estén algunos de los problemas que estamos padeciendo en el sistema político peruano, ¿no? Además señala finalmente Delgado el tema de la representación orgánica, que incluso menciona a Víctor Andrés Belaúnde en el proceso constituyente del 33, quiso reformar el Senado o proponer una reforma del Senado para que este sea una suerte de cámara de representación territorial, ¿no? A lo mejor el proceso de descentralización hubiese sido más exitoso con un Senado territorial, pero yo también creo en el Senado revisor, o sea, debería ser las dos cosas, me parece, el Senado que queremos. La pregunta es si estos proyectos están considerando esos elementos doctrinales tan importantes. Yo soy personalmente favorable a la bicameralidad porque es lo más coherente con nuestra tradición histórica. Es importante reflexionar sobre los proyectos de ley, ¿no? Se estableció esto de la segunda votación, pero creo que no tiene mayor incidencia porque hay muchas excepciones a la regla en la práctica. Pero la pregunta es ¿quién va a integrar el Senado? Esa pregunta también es necesaria. Y ese quién va a integrar el Senado, esa calidad de congresistas o de senadores que podríamos tener, digamos, pasa también por una mejora del sistema de partidos, por ejemplo, ¿no? Por una mejora sistemática, que evidentemente en este momento no la tenemos, ¿no? Entonces hay unas enormes disfuncionalidades del sistema de partidos, un problema de representatividad que hay que ordenar primero la casa también para hacer reformas de calado, ¿no? La pregunta es cuándo, ¿no? La pregunta es cuándo y cuál es el compromiso de los actores políticos para ello. Ahora hablemos del caso chileno, ¿ya? Hablemos del caso chileno.
Los chilenos están más bien yéndose por la otra vía, es decir, por el deseo de eliminar el Senado. Pero la pregunta es si realmente con el último texto del borrador que todavía están escribiendo, realmente están plasmando una eliminación del Senado. En un primer momento sí, ¿no? Cuando se estableció que Chile, el Parlamento chileno iba a ser unicameral. Saltaron las alarmas, incluso de gente que apoyaba el proceso constituyente, y dijeron un momento, no, lo que necesitamos es un bicameralismo asimétrico, ¿no? Y en realidad, para no llamarlo Senado, hicieron un cambio y lo llamaron, y ese es el borrador que se tiene ahora, que lo van a revisar esta semana, según tengo entendido, pues se va a llamar Cámara de las Regiones, pero vamos a ver luego el texto del proyecto que se ha aprobado o que se ha debatido, ¿no? A ver si realmente encaja con un Senado incluso territorial, ¿no? También en el debate político chileno, sobre todo en la izquierda, ¿no? Hay unas acusaciones de ineficiencia, de bloqueo, ¿no? Justo esas acusaciones de ineficiencia las vemos en el diario de debates constitucionales de la Constitución del 93 peruana, ¿no? Ese achacarle al Senado las demoras, ¿no? Quienes insistían en ese tema, curiosamente, era el fujimorismo, ¿no? Es curioso, este ejercicio es importante por eso, ¿no? Hay también esa percepción del Senado como aristocrático que también estuvo presente en el debate constitucional del 93, y a todas luces, pues el Senado es impopular. Hay que decir también que hay un 50, en las elecciones de diciembre, si mal no recuerdo, del año pasado, la derecha obtuvo una importante representación en el Senado, por cierto, ¿no? Y también por ahí pueden ir los tiros del recelo, ¿no? Aun cuando la implementación institucional de la Constitución va a tomar un tiempo también, ¿no? Hay esa mirada, ¿no? En enero, la Convención Constitucional chilena, que es producto del deseo del 80% de chilenos de tener una nueva constitución, ¿ya? Se divide en distintas comisiones también, ¿no? Y que van aprobando borradores de textos, no van conversando el tema, van construyendo una nueva constitución, escuchan también al pueblo a través de mecanismos incluso digitales, ¿no? Hay mecanismos digitales para, algunas propuestas son descabelladas, otras no lo son tanto. Han habido algunas propuestas un poco cuestionables de la propia, sin que por ello signifique que estoy en contra del proceso. Yo considero que es necesario, ¿no? Pero han habido pasos un poco en falso, ¿no? Que han dado una impresión negativa en esa misma población que había aprobado de manera masiva el salir de la Constitución del 80, y ya las cifras del posible rechazo en el referéndum de salida, el plebiscito de salida, perdón, que va a ser en septiembre de este año, ¿no? Está empezando a hacer saltar las alarmas, ¿no? Los deseos descentralizadores de buena parte de la izquierda, incluyendo a Boric, el presidente, ¿no? Contrasta, pues, ¿no? Esta unicameralidad con ese deseo de descentralizar. Bien, algunas, por ejemplo, prestigiosas politólogas como Julieta Suárez, Palanza y Javiera Arce que escribieron un importante artículo en El País sobre el peligro del unicameralismo en Chile, ¿no? Precisamente son personas que han apoyado también el proceso y sin embargo están en contra, estuvieron este artículo es de febrero, ¿no? En contra del primer proyecto, ¿no? Que establecía pues la unicameralidad, ¿no? Digamos, sin ver también las experiencias negativas que hemos tenido en la región, por ejemplo, Venezuela o Perú, ¿no? En cuanto a la unicameralidad, ¿no? En enero se aprueba, como bien se da cuenta en este artículo, en ajustada votación la fórmula de un Congreso plurinacional como órgano deliberativo, paritario y plurinacional. La plurinacionalidad es algo que también está siendo cuestionado en el debate constituyente chileno, ¿no?
El Congreso es unicameral, literalmente lo dicen, unicameral y ejerce la potestad legislativa. Este texto ya se abandonó, pero se abandonó porque hubieron un montón de críticas al respecto, y críticas fundamentadas, muy bien fundamentadas. Las profesoras Suárez, Palanza y las autoras de este artículo opinan no por un bicameralismo al estilo de Cámara Revisora, ¿no? Sino más bien un bicameralismo, digamos, regional, es decir, un bicameralismo asimétrico, ¿no? Que sea representativo de las regiones, ¿no? Esa era la propuesta, ¿no? En el medio, ¿no? En marzo, la Comisión de Venecia, que es un órgano importante, un órgano consultor importante de digamos, del Consejo de Europa, ¿no? Que tiene también las opiniones de los más prestigiosos constitucionalistas también, hace un análisis de todo el proceso constituyente chileno, ¿no? Y hace unas recomendaciones en relación con el Senado. En primer lugar, aquí está en inglés, pero voy a, digamos, hacer una traducción. En el punto 34 del informe, que es muy interesante, se señala que no hay una regla general a favor o contra el bicameralismo. O sea, per se, para ellos, el bicameralismo no es ni malo ni bueno, simplemente está ahí, ¿no? Pero hay que mirar el derecho comparado, ¿no? Un número importante de países democráticos como Suecia, Finlandia, Hungría, bueno, ahí sí me parece que eso, el término democrático es un poco relativo. Portugal, Eslovaquia y Dinamarca, así como también Bulgaria, no tienen una segunda cámara, ¿no? No tienen una segunda cámara. Sin embargo, en realidad lo que tenemos que ver es la región, ¿no? En el caso regional, ¿no? En América Latina, ¿no? En Perú, se hace mención al Perú, ¿no? En el contexto de la Constitución de 1993, y no se pudo, como ya bien les dije, reintroducir en el año 2018. Y en Venezuela, en el contexto de la Constitución chavista de 1999, que ya sabemos cómo se hizo, ¿no? Se hizo de manera atropellada, no es ejercicio de un constitucionalismo abusivo, como lo he mencionado en varias ocasiones. Entonces, lo que dicen es que la supresión del Senado se ha dado en contextos de regímenes autoritarios, ¿no? Y que hay que mirar en la experiencia latinoamericana. Los chilenos se comparan con Nueva Zelanda, con Suecia, y bueno, pues no es necesariamente ilegítimo hacerlo, pero creo que es mejor mirar por casa, o sea, mirar el contexto regional. Y el contexto regional no es precisamente auspicioso para la unicameralidad, ¿no? Los resultados, por lo menos, no han sido muy positivos. Suelen haber críticas al Senado por el tema del costo, ¿no? Pero igual el problema es que el tema es que tenemos que ver la producción legislativa de una manera, digamos, más a largo plazo, y la calidad normativa no pasa necesariamente por tener una o dos cámaras, ¿no? Aunque una segunda cámara reflexiona mejor las iniciativas y puede frenar iniciativas que pueden ser hasta peligrosas para la economía, como ya recordemos y reiteramos el tema de la estatización de la banca, ¿no? La Comisión de Venecia, dice aquí, ha producido algunas observaciones y reflexiones sobre la cuestión de la bicameralidad, ¿no? En países pequeños el Senado es menos frecuente que en países más grandes. Bueno, son reflexiones también en el derecho comparado. Hay que tener en cuenta formantes como la parte geográfica, ¿no? Es importante, ¿no? En el tema de la descentralización también es importante, porque eso preside también el debate sobre el Senado en Chile, ¿no? En el debate constituyente. Nos dice: en el contexto del debate sobre descentralización, que también está presente en la discusión constitucional actual de Chile, el rol del Senado es importante, ¿no? El rol del Senado es muy importante cuando queremos descentralizar, sobre todo en el enfoque, en el segundo enfoque, que es el enfoque de Senado como cámara territorial o de representación territorial.
Sin embargo, nos dice la Comisión de Venecia, el análisis sobre la necesidad de la bicameralidad y la respuesta a la cuestión sobre si es necesario y democrático tomar una decisión al respecto de acuerdo a la concreta situación de un particular Estado, ¿no? Concluye la Comisión de Venecia que finalmente la tradición constitucional chilena, ellos han tenido Senado prácticamente siempre, a diferencia del Perú, que hemos tenido experiencias en la historia constitucional peruana donde no lo hemos tenido, ¿no? Y quiebra un poco el tema de los checks and balances, ¿no? O sea, en el contexto de los checks and balances, de los frenos y contrapesos al gobierno presidencial o al régimen presidencial, pues a lo mejor no es tan buena idea esto de la unicameralidad. Entonces, tras las críticas, pues se termina cambiando el borrador, ¿no? Todavía están redactando el borrador, tienen hasta el día 4 de julio para terminar el texto, o sea, para hacer el trabajo final. Después se debate y lo debatido, lo aprobado pasa a un plebiscito de salida en septiembre de este año. Han habido algunas fuerzas políticas, como los liberales de Chile, que han propuesto una ampliación del plazo para que haya una mayor deliberación, porque algunas cosas están generando incluso, ya digo, que el rechazo está aumentando, ¿no? Y eso puede preocupar a los que están sí interesados que se dé verdaderamente una constitución. O sea, ¿por qué hicieron todo esto? Todos estos recursos se han movilizado para que terminara en nada, ¿no? Finalmente, y para no tener una constitución con plena legitimidad de origen, ¿no? Entonces, la pregunta que aquí vamos a hacernos, esto ya para terminar, es si realmente esta Cámara de las Regiones será verdaderamente un Senado, ¿no? O no, ¿qué es lo que nos dice el borrador del texto? Y con esto vamos a ir concluyendo, ¿no? El borrador de la nueva Constitución de Chile, que están todavía, van a haber algunas discusiones ulteriores esta semana respecto a este tema de la Comisión del Sistema Político, se establece en este momento, ese es el texto que ahorita se va a debatir, que la Cámara de las Regiones es un órgano deliberativo, paritario y plurinacional de representación regional, encargado de concurrir a la formación de las leyes de acuerdo regional y de establecer las demás facultades encomendadas por esta Constitución. Sus integrantes se denominarán representantes regionales. La pregunta es si esto supone una supresión del Senado y si más bien esta no es una nueva forma de llamar a un Senado o de establecer, en todo caso, un bicameralismo asimétrico. Eso lo conoceremos a lo largo de la semana, ¿no? Y a lo largo de los meses, a ver en qué termina esto, ¿no? Pero fíjense, el artículo 12 dice: el Congreso de las Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones se reunirán en sesión conjunta para tomar el juramento o promesa de la presidenta o presidente de la República. O sea, le están dando una suerte de peso de Senado en ese ámbito protocolar, ¿no? Entonces, yo me pregunto, pues, ¿qué se terminará aprobando? Yo creo que en principio tiene todos los rasgos de ser una bicameralidad. Los periodistas, la prensa, ¿no? No solamente la prensa chilena, sino también la internacional, han señalado que esta Cámara de las Regiones le pone fin al Senado, ¿no? Yo no estoy tan segura, pero habría que ver cuál va a ser el texto que se va a aprobar. A lo mejor lo que están haciendo es aprobar un bicameralismo asimétrico, pero sin el nombre de Senado, ¿no? Porque la palabra Senado a lo mejor es impopular, ¿no? Pero igual las idas y venidas en el proceso constituyente, con el que, repito, yo estoy de acuerdo con la apertura del proceso. Sin embargo, hay cuestiones en el texto con las que yo personalmente no coincido y seguramente muchos chilenos y chilenas tampoco. Tan es así que está llegando a un número de rechazo mayor que el apruebo en las encuestas, y eso puede tirarse abajo el proceso constituyente, ¿no? Yo personalmente estoy a favor de la bicameralidad como conclusión, de una bicameralidad que considere al Senado como Cámara de Representación Territorial, ¿no? Y también como Cámara Revisora, y que sea un verdadero Senado.
en el sentido antiguo del término de que vaya al Senado personas con más experiencia, sea Cámara Revisora o sea Cámara de Representación Territorial, porque creo que la experiencia es muy importante también para consolidar la regionalización, ¿no? Y para sacar, digamos, de la esfera puramente regional o local los aspectos locales, porque Lima no es el Perú, ¿no? Y una cámara de representación territorial en el Perú podría ser interesante para acabar con ese Lima no es el Perú, ¿no? Es decir, para poder realmente los intereses de las regiones puedan estar realmente representadas en una cámara parlamentaria, ¿no? Pero yo creo que igual todo esto tiene que acompañarse de una debida, de una seria reforma política. No se puede digamos, mover ficha si no vamos a una reforma política. Creo que eso es esencial para muchas cosas y para muchas mejoras en este país, ¿no? En Chile ha aumentado mucho, ya dije, la opción del rechazo. Yo personalmente espero que eso baje, pero que baje en función a la mejora de la calidad de lo que se está aprobando, ¿no? Y que se considere el derecho constitucional comparado, la experiencia peruana, por ejemplo, el cómo nos ha ido con un parlamento con una sola cámara, ¿no? Creo que la convención debe ser muy cauta, muy técnica, para evitar justamente que su proceso se caiga, ¿no? Digamos, el planteamiento liberal en tal sentido de ampliar 3 meses me parece importante, pero tal vez se hubiera utilizado más eficientemente el tiempo dado, ¿no? En realidad este proceso constituyente ha tardado también por el tema de la pandemia, el estallido social es de 2019, la pandemia es de 2020, me parece que el referéndum de salida fue también antes de la pandemia, el tema se congeló hasta que finalmente el año pasado se instala la Convención Constitucional, y bueno, pues para que no fracase el proyecto y que realmente se doten los chilenos y chilenas de un documento con legitimidad de origen, ¿no? Pues sería importante que las cosas se reflexionen, porque creo que la Constitución es algo sumamente importante. Los defectos de este proceso constituyente no lo hacen, digamos, un proceso ilegítimo para nada, ¿no? Sino que tiene deficiencias técnicas que se pueden mejorar, ¿no? Cuestiones muy diferentes a lo que pasó en Venezuela, donde sí hubo un verdadero ejercicio abusivo, un constitucionalismo abusivo, ¿no? Pero en cualquier caso yo creo que la Constitución, hacer una Constitución o reformar, en el caso peruano, reformar una Constitución, es algo muy serio, que debe y exige el compromiso de reflexión no solamente de los representantes políticos, sino de todos los ciudadanos y ciudadanas que conforman el país, ¿no? Y por tanto, hay que tomarnos la Constitución muy, pero muy en serio, porque tiene finalmente que ver con nuestra vida cotidiana. La Constitución no es una cosa, el debate constitucional no es una cosa abstracta, no es una cosa lejana, es algo que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, finalmente con nuestra vida. Eso sería todo por mi parte y quedo atenta a vuestras amables preguntas. Muchas gracias, Jus Verum, por la invitación. Muchas gracias, profesora Alexandra, por la excelente ponencia. A continuación, vamos a pasar a las rondas de preguntas. Si alguno de los participantes tiene alguna pregunta que realizar, este es el momento. Bien, de no ser el caso... ok. Edward Medina Cáceres pregunta, en el Perú, ¿cuál sería un número básico de integrantes del Senado? Sí, muy buena pregunta, Edward. Buenas tardes. A ver, la verdad que yo no creo que 60 sea el número ideal, ¿no? Podría ser un poco más, ¿no? Pero siempre las cámaras
las cámaras de diputados suelen ser más nutridas, ¿no? Y el Senado suele tener menos miembros, ¿no? No sé, habría que hacer un cálculo concreto, pero creo que en los proyectos tanto de Avanza País como de Acción Popular es un número muy bajo, me parece. Deberían ser más senadores, pero siempre hay que mantener la proporción. Y yo sí estoy de acuerdo, y esto es impopular, lo sé, pero creo que viniendo del profesor Delgado, tiene que tener un asidero, ¿no? 417 parlamentarios, repartiéndolos obviamente entre senadores y diputados, me parecería representativo, pero también tendrían que hacerse reformas políticas y también reformas dentro del Parlamento, es decir, en los temas tanto de los recursos humanos, por ejemplo, optimizar, hacerlo más eficiente. O sea, si queremos un Senado, un Parlamento eficiente, también tenemos que ver la administración del Parlamento como órgano. Los recursos humanos, las contrataciones del Estado, la austeridad, etcétera, más allá del tema del sueldo, que también, ¿no? Entonces las reformas son complejas, ¿no? No pueden ser así improvisadas, ¿no? Esa sería mi respuesta. Bien. Joel Pérez Loaiza tiene alzada la mano. Joel, Sí, sí, doctora, buenas noches. Una buenas noches. preguntita, ¿no? Bueno, yo también estoy de acuerdo con la bicameralidad, porque yo creo que la Cámara Única ha generado un exceso de poder, ¿no? Dentro de Yo los también creo. congresistas. Entonces, una pregunta, doctora. Sí. Si para que se establezca la bicameralidad en el Perú es necesario cambiar la Constitución, porque yo tengo entendido que la unicameralidad volvió con el presidente Fujimori en el año 1993, con la Constitución de 1993. ¿No, Sí. doctora? Y mi pregunta es esa, Ajá. ¿no? Si para que se No. establezca la bicameralidad, ¿es necesario cambiar la Constitución? Es que una cosa es cambiar la Constitución, sustituirla por otra, Asamblea Constituyente, nueva Constitución, o qué es lo que están haciendo los chilenos, poder constituyente originario, y otra cosa es hacer una reforma. Yo soy más partidaria, obviamente, de una reforma, en el caso peruano. En el caso del Perú, por el momento, yo estoy a favor de una reforma más que de una nueva constitución. Y a través de la reforma, por supuesto que se puede establecer el Senado. De hecho, esos han sido los proyectos de ley que han habido, de reforma constitucional, ojo, no de cambio de constitución. ¿Ok? No sé si esto satisface tu pregunta. Ok, doctora, muchas gracias. De nada. Bien. El profesor Hans Cuadros desea participar. Por supuesto, adelante. Sí, pero primero quiero que, antes de terminar, quiero ser el último. Hay una pregunta de Edgardo de la Osa, que está en el chat. Edgardo, nos Ajá. escribe desde Bogotá, bienvenido, Edgardo. A ver, no sé si lo lees tú o lo leo yo. Lo puedo leer yo, no tengo ningún inconveniente. Adelante, Joan. En lo que tiene que ver con el mecanismo de elección de los miembros del Senado, ¿qué opina usted sobre la posibilidad de que estos sean escogidos atravesando del método del sorteo, también llamado Lotocracia sí, o de Martial? He escuchado el tema del método del sorteo, pero para el tema del poder constituyente, ¿no? O sea, para la elección de los miembros del poder constituyente, digamos, de la Asamblea Constituyente o de la Corte Constitucional. Para el tema de reforma constitucional. He escuchado hablar de eso. Me parece que esto se está implementando en países como Islandia, por ejemplo, Irlanda, ¿no? Yo no sé, en nuestros países, creo que en América Latina tengo mis dudas, ¿no? Aunque finalmente viendo cómo votamos, a veces me pregunto si lo que estamos haciendo es un juego de lotería, ¿no? Pero si fíjate, con las pautas tradicionales, mira cómo votamos, imagínate con la autocracia en América Latina. No lo sé. ¿Tendríamos suerte o no? Es mucho más previsible, pues, es mucho más probable que quien te toque
tal vez en un país un poco con un nivel, digamos, de desarrollo o de mayor, o más homogéneo en todo caso, esa lotocracia puede funcionar. No sé qué tanto podría funcionar en nuestros países que todavía necesitan hacer más reformas para mejorar, ¿no? La verdad que no lo sé, pero yo creo que es un tema interesante que tendría que ser estudiado. Sí. Esa sería mi respuesta. Bien. Nuevamente, Eduard Medina Cáceres pregunta lo siguiente. Doctora, en nuestros últimos parlamentos hemos tenido, a mi parecer, muchas normas que el Ejecutivo ha remitido al TCE por inconstitucionalidad. ¿Con un Senado esto acabaría? No es garantía de que acabe, no es garantía de que acabe, pero puede que reduzca la probabilidad, porque claro, habrá un freno. Reitero el proyecto de estatización de la banca en 1987, si no me equivoco, ¿no? Que fue frenado por el Senado, ¿no? Si no hubiese sido frenado, claro que podría haber pasado al Tribunal de Garantías Constitucionales de aquella época, ¿no? El año pasado, el Congreso anterior se caracterizaba por dar de manera sumamente reiterada, o sea, era un Congreso sumamente legiferante, ¿no? Que daba leyes como máquina, ¿no? Y muchos de ellos han sido sometidos digamos, al TC, ¿no? Es decir, han sido objeto de procesos de inconstitucionalidad. Probablemente un Senado hubiera frenado esas iniciativas, ¿no? Quienes abogan por la unicameralidad en Chile, por ejemplo, dicen que no, que el Senado bloquea, ¿no? El Senado bloquea iniciativas en favor del pueblo, etcétera, pero al final yo creo que una reflexión en la Cámara Alta sería importante. Pero claro, no hay panaceas, ¿no? Repito, es necesario reformar, hacer una reforma política para que quienes estén sentados en el Senado sean personas que realmente demuestren ser verdaderamente eficientes en ese freno, en ese enfriamiento del café, como decían Jefferson y Washington, citados por Lowenstein, ¿no? Esa sería mi respuesta. Bien. Harvey Chacha pregunta lo siguiente. Doctora, ¿un Congreso bicameral podría hacer más lento el proceso de la toma de decisiones en el Estado? ¿Qué se necesita para que en el Perú esto fluya de manera óptima? Yo creo que una reforma institucional y política sería lo mejor, ¿no? La toma de decisiones también pasa en el Parlamento. Hay una serie de, digamos, de mecanismos y propuestas para mejorar la calidad legislativa, ¿no? Y para hacer más rápido el proceso legislativo, ¿no? Pero la idea, el Congreso no está para producir normas de manera sistemática, ¿no? El Congreso desde luego, la principal competencia que tiene es dar leyes, ¿no? Pero no, un Congreso no es más productivo porque hace más leyes, ¿no? Sino porque hace buenas leyes. Esa es la idea. Han habido propuestas que me han parecido interesantes, como que no prosperaron del Congreso anterior, como por ejemplo la Oficina de Estudios Económicos del Congreso, ¿no? Para mejorar esto del análisis costo-beneficio, ¿no? Por ahí también podrían ir los tiros de una mejora, ¿no? Y luego, como te repito, Jarvik, una reforma institucional integral, ¿no? Eso me parece importante para que todo fluya de manera óptima. Bien, si no hay más preguntas, cedo la... Me toca a mí, Iván. Profesor, pensé que... Last but not least, Hans Cuadros. Yes, yes. ¿Qué tal? Ale, bueno, antes que nada, felicitarte por tu excelente ponencia. Realmente pensé por el tema, porque es recontra amplio, pensé que se iba a extender un poco más. No he tenido algunos problemas de internet, pero entiendo que he logrado escuchar todo lo que estás presentando, ¿no? Y realmente, bueno, mi pregunta un poquito más, digamos, una pregunta un poco más provocadora, ¿no? Que tiene que ver con lo que conversábamos antes.
que yo consideraba que estamos en un momento constituyente, ¿no? Eso no quiere decir, como tú bien lo has señalado, que se va a cambiar o se va a reformar la Constitución, ¿no? Entonces, yo aquí te pregunto, por eso te digo, ¿no? Yo lo veo más desde el punto de vista un poco político, más que por el plano de la sucesión constitucional y de los mecanismos establecidos por la Constitución. Te pregunto, ¿no considerarías que dentro, o sea, obviamente ya de por sí podrías comenzar discrepando conmigo en el hecho de que no es constituyente, ¿no? Y por qué no, obviamente, me gustaría escucharte, eso sería interesante. Y lo otro, ¿por qué no? Y la pregunta de fondo sería, ¿por qué no considerarías que en efecto debería haber un nuevo pacto constitucional como un escenario mejor para discutir esto? Ya que, como hemos visto, lamentablemente, cuando se quieren hacer reformas constitucionales, al parecer hay tergiversaciones legislativas o propiamente de algunas bancadas o de parlamentos que terminan desnaturalizando tal vez la discusión o el debate, ¿no? Yo considero, ¿no? Yo voy adelantando y para que tú puedas probablemente discrepar de mi posición o si deseas compartirla, ¿no? De que desde noviembre del año 2020, sobre todo con la inacción del Tribunal Constitucional con relación a la causal de vacancia por incapacidad moral permanente, hiere de muerte, ¿no? A la Constitución del 93, ¿no? Este vacío que genera, pues, eventual vacancia por cualquier motivo catalogado de inmoral por parte del Congreso, ¿no? Que no depende, no requiere una fundamentación, sino los votos, nada más, ¿no? Entonces, ¿no considerarías que sería un mejor escenario? Y no estoy hablando obviamente no de cambiar toda la Constitución, y además quienes sabemos derecho constitucional, pues sabemos de los principios de progresividad también que hay, o sea, por más de que pueda haber un pacto constituyente, ¿no? En realidad, los derechos fundamentales y las garantías que protegen a los ciudadanos en cierta manera deben estar garantizados, no puede haber un retroceso en esa materia, ¿no? Y como sabemos también, toda la Constitución, bueno, la Constitución del 93 contiene muchísimo de la Constitución del 79 y así antes Exactamente. O sea que en realidad la nueva Constitución será probablemente un 80% lo mismo de la 93 y algunos cambios. Ojalá, ojalá. Sí, exacto. Espero. Yo también opino lo mismo que tú ahí, ¿no? Pero yo creo que en lo simbólico del pacto político, ¿no? Del pacto político que creo yo, no reitero, ha sido fuertemente afectado, sobre todo por el Tribunal Constitucional, al omitirse pronunciar sobre esta causal, y creo que eso genera un desbalance político y una estabilidad política que le estamos sufriendo hasta ahora, ¿no? Ahí te dejo la pregunta, Ale, no sé si tú lo consideras. Mi posición de partida es que, en primer lugar, las constituciones deben ser textos o... Bueno, no siempre son textos, ves el caso del Reino Unido, por ejemplo, ¿no? Pero deben ser acuerdos de país a largo plazo y deben durar lo más posible. Pero cuando ya se agota el tema o cuando hay carencia de legitimidad de origen, carencia total, como es el caso de Chile y otros países, o Venezuela, por ejemplo, en el futuro, cuando recuperen, pues tendrá que hacerse una nueva constitución, ¿no? En esos escenarios, ¿no? Yo no considero, sin embargo, que en el caso peruano, y esto lo he dicho en otros foros también, yo creo que no estamos en un momento constituyente, discrepo ahí, sin embargo, sí admito que hay una problemática que requiere un pacto nuevo, pero ese pacto no necesariamente se da, digamos, pasando una nueva constitución, sino, yo creo, pasando un escenario transicional que puede incluir una renovación del acuerdo nacional, que es donde están los acuerdos de Estado. O sea, en primer lugar, tenemos que mejorar y reforzar ese acuerdo nacional. Debemos agotar esa vía. Y si esa vía falla, podríamos pensar en una nueva constitución. Pero también hay que ver, evidentemente, si estamos saltando al vacío, ¿no? O sea, ese peligro también está, ¿no? Entonces, hay que mejorar, hay que hacer reformas políticas enmarcadas en un escenario transicional. Creo que la transición del año 2000
no ha terminado, o sea, no se acabó del todo, no cuajó, no terminó, a pesar de que han sido los 20 años de más democracia, ¿no? O sea, han habido sucesiones democráticas a pesar de todos los problemas, ¿no? Creo que finalmente han habido flecos sueltos, y esos flecos sueltos los estamos pagando ahora, en esa transición. Y que yo creo que debemos primero agotar la vía de la conversación a nivel de actualización de pactos de Estado, de políticas de Estado, ¿no? Especialmente el Acuerdo Nacional, que tuvo algunos pequeños impases en su concepción, ¿no? Y si eso falla, tal vez pensar también en un escenario constituyente, pero previa reforma política, ¿no? Porque si no, ahora, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿No? Porque al final terminamos en una discusión circular del tema, ¿no? Pero yo personalmente no me considero rupturista en ese sentido, yo soy más reformista. Sin embargo, si ya el tema se agota, necesitaremos eventualmente un nuevo pacto, ¿no? En este momento no lo veo, y no veo que los actores políticos que tenemos puedan integrar, hacer una buena, digamos, constitución, ¿no? Además, ¿no? Ahora, desde la perspectiva, que es una perspectiva que te gusta mucho y me parece excelente que sea así, es la de la codificación, es decir, de la codificación como una sistematización de textos y un orden lógico de textos. Claro, evidentemente la gran pregunta es cuántos parches más le vamos a poner a la Constitución, ¿no? Lo asistemático de las reformas. Pero el contraargumento es, entonces los congresistas cuando hagan reformas constitucionales deben buscar hacer las reformas de una manera lógica y sistemática con la Constitución. También se puede hacer vía reforma. Y luego podemos explorar la doctrina de las reformas constitucionales e inconstitucionales, que también es una doctrina interesante, ¿no? Claro, y justo, ¿no? Pero el problema es que eso implica una madurez política, ¿no? Que no tenemos. Y es cierto también, ¿no? A veces cuando uno piensa una nueva constitución, pero ve a los promotores de la nueva constitución, uno dice, mejor nos quedemos con esta, No, porque puede ser ¿y cuál realmente... sería iríamos a una regresión en derechos fundamentales? Esa es mi preocupación Ese es un gran principal, temor. ¿no? Sí, sí, Ese es también. principal, porque pero te dirían, no, lo que pasa es que estamos sujetos a los organismos internacionales. Pero claro, los actores políticos que quieren ingresar a esa nueva constitución precisamente están en contra de la Corte Interamericana, o sea, que también podría haber un riesgo de regresión, naturalmente, ¿no? Exacto, sí, Sí, hay sí, un sí. riesgo. Y en efecto, no creo que las propuestas, no como las del Senado, que al igual que hay también concuerdo contigo, ¿no? Me parece una buena alternativa. Lo importante ahí sería la representatividad, ¿no? O sea, los mecanismos de representatividad, tanto para diputados y senadores en un caso peruano, ¿no? Si de esta reforma. Y de hecho, ¿no? Y mi principal énfasis sería, pues, sobre todo, o sea, cuando hablo de nueva constitución, mi principal énfasis, por ejemplo, va por el lado orgánico, ¿no? Por el lado orgánico, no va por el lado ni La parte económico. orgánica necesita Sí, ser reformada de manera totalmente, exacto. Y urgente. digamos, ese es y si yo, o sea, Sí, en como eso ciudadano, coincidimos ¿no? plenamente. Y Sí, sí, como profesor de derecho veo pues que sí. realmente la clase política, o sea, los que deberían hacer esa discusión, ese debate, no están a la altura, realmente pues, ¿no? Le perdemos mucha fe, tanto como tú dices, a un proceso transicional. Yo, o sea, si le comentaras esto al Hans Cuadros de octubre del 2020, te diría, estamos de acuerdo. Algo tan, yo ¿Cómo hemos a partir, cambiado, como dice la sí, canción? a partir de noviembre del 2020, como ya lo reitero, ¿no? Ya estoy convencido, ¿no? De un momento constituyente, que Yo no creo quiere que lo de decir... noviembre fue un brote de, digamos, de esos flecos sueltos, ¿no? Y no solo Sí, lo de noviembre, sino lo que está pasando ahora. O sea, nos está revelando las deficiencias con todo el respeto, y me pareció muy bien, digamos, el impulso de Paniagua, pero no se acabó ese escenario de transición. Fue insuficiente en el tiempo. Creo que necesitamos más tiempo. Y lo de Sagasti también, que me pareció muy bien, pero tuvo muy corto tiempo. Y de Sagasti hemos pasado a lo que tenemos ahora. Entonces, sí, claro, es tú te alarmante, preguntas, ¿no? ¿qué Y yo digo, pasó mira, acá? yo justamente ahí digo, Ale, ¿no? O sea,
¿qué escenario hubiésemos tenido si el TC hubiese resuelto cuál sería el Ahí, objetivo de causar de incapacidad moral permanente? Yo creo que y es ahorita curioso se porque haya bajado el actual presidente, al sobre Tribunal todo con eso de la Constitucional, TC. sí, exacto. Bueno, al Tribunal Constitucional le debemos precisamente, la Constitución de 1993 tiene un déficit, sí tiene un déficit de legitimidad de origen, pero parcial, a mi parecer, ¿ah? Parcial, no total como el chileno que lo hizo una junta militar con un asesor y Pinochet. No, no, esa es otra cosa. La Constitución política del Perú se hizo en un Congreso Constituyente Democrático más bien como una solución a la ruptura de Fujimori Así contra el es, orden democrático. Es la solución de la OEA, ¿no? de las Bahamas, la ¿no? solución de exacto. Exacto. Entonces, pero sí tiene unas astillas en la legitimidad, de origen. Pero el propio Tribunal Constitucional, que ha hecho un trabajo notable en estos últimos 25 años precisamente para profundizar la interpretación constitucional en un sentido verdadero, o sea, es lo que ha hecho una gran labor frente a este escenario. El balance del TC es muy positivo. Sin embargo, claro, en ese caso puntual y en otros que han venido luego, han habido falencias, sin duda, ¿no? Eso de no definir las causales me ha parecido también un problema, ¿no? Pero de que esa indefinición genere un momento constituyente, discrepo. Ahí, claro, ahí sí yo estoy en otro lado, ¿no? Yo sí creo que Sí, sí. sí, sí. Ajá, pero bueno, ya, eso es un cuestión de más Pero adelante. no, muchas gracias. Siempre es enriquecedor Dale. tener este debate y esta conversación, sobre todo con mentes tan lúcidas como las de nuestro director Hans Cuadro, ¿no? Así es. Gracias, Ale, por el cumplido. Bien, adelante, Joan. Sí, bien. Continuando, acá tenemos dos comentarios respecto a la ponencia. Primero de Walter Espinosa. Primero dice, excelente disertación, profesora. Estoy de acuerdo con su propuesta sobre la bicameralidad. Gracias. Creo la última experiencia en nuestro país de cambiar más de 2 presidentes fue por el poder del Congreso conformado por ciertos grupos partidarios. Insisto, ¿no? Yo creo que hay que reformar el sistema de partidos, tiene que mejorar. Ese sistema de, por favor, el audio. Hay un micrófono que está encendido. Ya está apagado. Ok. Yo creo que sí, el sistema de partidos tiene que mejorar, ¿no? Si es que tenemos uno, ¿no? Creo que los años 90, que Carlos Iván de Gregori denominaba la década de la antipolítica, ¿no? Está pasándonos factura a nosotros, aunque no una factura tan pesada como a los venezolanos, porque en Venezuela también esos años 90 fueron los que originaron la situación que tienen ahora, ¿no? Ese discurso antipartidos es antidemocrático, creo yo. Y claro, no hubiese habido tanta inestabilidad como la que menciona Walter, a quien agradezco por su comentario, sí, con un sistema de partidos más sólido. Bien, continuando, Rafael Arturo comenta lo siguiente. Profesora, si en el Congreso actual la meritocracia es inconstitucional, por el hecho que, por ejemplo, todos tenemos derecho a elegir y ser elegidos sin restricción alguna, en ese sentido, ¿por qué al Senado, que también es elegido por votación popular, se le exige algunos requisitos previos e inclusive profesionales, y en ese caso la meritocracia no es inconstitucional? Gracias. Entiendo tu pregunta, Rafael. Sí, es como que en uno de los proyectos de ley hay una suerte de incongruencia con respecto a los requisitos que se piden para los diputados y para los senadores, ¿no? Ahora, el Senado por esencia debe estar bastante más capacitado incluso que la Cámara por su propio origen, además, ¿no? Históricamente, ¿no? Sin embargo, en fin, ¿no? Para los temas de meritocracia hay que pensar en la distinción entre gobierno y administración, o el poder político y la administración pública. En la administración pública debe exigirse el más alto nivel de mérito, inclusive en el ámbito ministerial, que los ministros también son parte del gobierno, pero bueno. En el caso del Congreso, el tema
y eso lo he mencionado en foros, en clases, etcétera, es un poco el caso a favor de la meritocracia, de exigir títulos y digamos, es más complicado por el tema del derecho de sufragio, como tú bien dices, pero ningún derecho fundamental es absoluto, ¿no? Se podrían establecer modulaciones, ¿no?, al respecto, pero muy, muy cuidadas, muy moderadas. Repito que esa diferencia entre senadores y diputados podría ser resultado de esa visión de que el Senado es una cámara alta, es una cámara revisora, y evidentemente el que revisa tiene que tener unas mejores capacidades, ¿no? Por ahí puede ir la respuesta, ¿no? Pero claro, no es un tema fácil, ¿no? Porque por un lado necesitamos gente capacitada en todos los poderes del Estado, no solo en el Ejecutivo. Y en segundo lugar, por otra parte, tiene situaciones de personas que han tenido éxito en lo político, pero que a lo mejor no han podido, en un país tan desigual como el Perú, tener, digamos, la posibilidad de estudiar. Luego el contraargumento podría ser, pero ¿por qué no estudió en una universidad nacional? El contraargumento puede ser estudiar en una universidad nacional, es más peleado, sobre todo, por ejemplo, en San Marcos, ¿no? Es mucho más peleado y para poder conseguir una vacante tienes que prepararte con academias, hay que gastar, en fin. El tema no es sencillo de resolver porque sí necesitamos una mejor calidad, pero por otra parte el derecho a sufragio, como dices, es importante, ¿no? El sufragio pasivo en este caso. Bien. Carmen H. pregunta, excelente ponencia. ¿Quiénes son las personas idóneas para convocar a una reforma de los partidos políticos? Esa es una pregunta excelente, mejor que la ponencia, además, ¿no? Porque ¿quiénes finalmente son las personas idóneas para convocar a una reforma de los partidos políticos? ¿Quiénes tendrían esa legitimidad para, es recontra difícil, como dice Hans, ¿no? O el doctor Hans, ¿no? ¿Qué actores políticos tenemos, no? Y volvemos a lo del qué es primero, el huevo o la gallina, ¿no? La pregunta circular de siempre, ¿no? O sea, ¿quién sería finalmente el que convoque, ¿no? Deben haber algunas voces, algunos versos importantes, algunos versos sueltos del Parlamento, algunas islas de eficiencia ahí a quienes se les pueda ocurrir el tema, o algunas islas de eficiencia dentro del mermado sistema de partidos, ¿no? O sea, siempre hay una luz de esperanza, ¿no? Y por esa pequeña luz de esperanza, desde ahí podría venir esa propuesta de reforma. Hay algunas, pero los partidos políticos finalmente son organizaciones que surgen de la gente, ¿no? O sea, que surgen de las iniciativas de las personas, ¿no? Entonces, al final la solución a qué es primero el huevo o la gallina, la respuesta sería más general, ¿no? Es decir, la política nos compete a todos cotidianamente, ¿no? Y debería haber mayor motivación para participar en política, sobre todo de los más jóvenes, ¿no? Y así conformar partidos políticos de acuerdo a las diversas formas de ver las soluciones a los problemas nacionales que existen dentro del marco, es decir, dentro del marco de un pluralismo político, ¿no? Entonces, deberían haber partidos políticos de diversas tendencias, pero honestos y renovados. Pero eso parte, digamos, de la convicción de la gente, ¿no? Y sobre todo de los más jóvenes. Por eso es tan importante la labor formativa, ¿no? Y la educación. Domingo López comenta, excelente ponencia, doctora. De llevarse a cabo un nuevo pacto, ¿cree usted que este pacto cambiaría la realidad nacional? Yo creo que en cierto modo sí, ¿no? Porque ese pacto, digamos, esa es la idea, ¿no? La idea es una mejora, ¿no? Pero depende de cómo se haga, ¿no? Tiene que haber un buen pacto, ¿no? Tiene que hacerse, digamos, yo sí creo que el acuerdo nacional y la transición, a pesar de que he dicho que es una transición inacabada,
ha tenido frutos positivos, a pesar de los escándalos que han habido, de algunas, en fin, hemos tenido 20 años de transmisión democrática ininterrumpida, más de 20 años, ¿no? Ha habido una mejora en la economía. En estos últimos 20 años ha habido una mejora sustancial de la economía. O sea, el acuerdo nacional y otros factores han sido positivos para el país, ¿no? Entonces yo creo que sí, pero hay que renovar ese pacto porque parece que se está agotando. No está resultando ya insuficiente. Ya produjo sus frutos, pero hay que reformar ese pacto, renovar el pacto para mejorar el país, ¿no? Pero yo creo que sí, haciendo una especie de rima, ese pacto puede tener un impacto. No sé si hay alguna pregunta más. Por el momento no, profesora, pero ahora le voy a ceder la palabra a nuestro compañero Bruno Ramos, que es egresado y es bachiller por la carrera de Derecho de nuestra Universidad Científica del Sur. Te cedo la palabra, Bruno. Sí, antes de que intervenga Bruno, para mí es un honor tenerlo presente porque ha sido mi alumno, un brillante alumno, por cierto. Me gustaría que sea sucinto porque tenemos clase a las 7 de la noche. Buenas noches, profesora Buenas noches. Molina, y también buenas noches, profesor Hans Cuadros, y también a todos. Sí, voy a ser sucinto en cuanto a mis comentarios finales. Una observación que tengo al proyecto de constituyente de la Convención de Chile es que en el artículo 16 se establece que los diputados y representantes regionales podrán ser elegidos sucesivamente en el cargo hasta por un periodo. Esto, de hecho, que si estuviera en planes en el Perú, tendría que ser debatido arduamente. En relación a los proyectos de reforma constitucional que hizo mención la profesora de Avanza País y de Acción Popular, algo que me llamó la atención es que en el proyecto de Avanza País se establece que para ser senador se necesita 40 años, ya eso es algo claro. Y en cuanto al título profesional, considero que esto podría ser generador de crítica, porque mucha de la población no tiene estudios superiores y esto llevaría a que esta población no pueda sentirse representados. Bueno, de hecho que debería llevar un arduo debate también. Y por otro lado, en este proyecto de Avanza País se establece que los diputados y senadores podrán ser reelegidos para un nuevo periodo inmediato posterior en el mismo cargo. Y esto también merece un mayor debate, porque no toda la población estaría de acuerdo con esto. Y en cuanto al proyecto de Avanza de Acción Popular, se establece que los diputados y senadores no deben haber sido sentenciados en primera instancia por delito doloso en calidad de autor o cómplice. Sin embargo, esto podría llevar a la crítica de que se afecta la presunción de inocencia, porque solamente una persona puede ser tachada de delincuente cuando tiene una condena firme. Y bueno, por último, en mi opinión, este caso de la reforma constitucional sobre el bicameralismo debe ser sometida a referéndum porque es algo fundamental, sobre todo porque es relevante en la parte orgánica de la Constitución. Eso sería todo por mi parte. Sí. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias por tus comentarios. Discrepo de algunos de ellos, pero voy a pasar a responder. Algunos ya los respondí también. Yo creo que otro de los errores del referéndum y también de las reformas constitucionales sobre, o sea, ya prácticamente no hay reelección en el Perú, ¿no? Yo soy favorable a la reelección por un periodo, ¿no? En todos los cargos, porque claro, la reelección es una manera también es un incentivo para hacer las cosas mejor, ¿no? Pero también es un desincentivo a la generación de nuevas generaciones, valga la redundancia, para la renovación de la clase política, ¿no?
pero creo que una reelección sería positiva, y en ese sentido yo estoy de acuerdo con las propuestas en ese aspecto, ¿no? Con respecto a la exigencia meritocrática del título, coincido, efectivamente no muchas personas en un país, sobre todo tan desigual como el Perú, no tienen estudios, ¿no? Pero claro, para eso está la Cámara de Diputados, ¿no? La Cámara Baja, es decir, lo que los británicos llaman la Cámara de los Comunes, ¿no? La Cámara representativa, digamos, ¿no? El Senado es una Cámara revisora, aunque también debe ser representativa de las regiones en la modalidad de Cámara de Representación Territorial. Es un tema para debatirlo, sin duda, pero el Senado recuerda que como Cámara Revisora se justifique, eso le contesté a Rafael, se justificaría también una mayor edad y una mayor preparación, ¿no? En ese caso sí, ¿no? En el caso de en el caso de la Cámara de Diputados, ahí sí es más discutible, ¿no? Porque se supone que esa es la Cámara, digamos, que representa más al pueblo, ¿no? La otra, como cámara revisora, evidentemente debe tener, quien revisa debe saber revisar, ¿no? Entonces, me parece importante eso, ¿no? Y regresando al tema de la reelección, pues yo soy partidaria de una reelección. Ahora, eso de una reelección a veces ha sido relativizado por algunos presidentes en la región, ¿no? En nuestro país, Fujimori, y en Bolivia, Evo Morales, ¿no? Prácticamente de la misma forma, ¿no? Considerando ambos que la constitución con la que fueron elegidos no contaba, ¿no? Entonces cuentan los dos. Una fórmula interesante es la que tienen desde siempre los norteamericanos, ¿no? Es decir, nadie puede ejercer el cargo más de 2 veces en su vida, ¿no? Y con eso zanjas la posibilidad de que te vas, vuelves y te reeliges, y luego te vas y te reeliges nuevamente. Esa fórmula me parece más interesante. Y con respecto a la presunción de inocencia, jurídicamente, estoy de acuerdo, naturalmente, ¿no? Es esencial la presunción de inocencia. Pero políticamente ya es un tema muy... en otros países, cuando un político ve puesto en tela de juicio su honorabilidad o incluso el haber en tela de juicio la legalidad de sus actos, ¿no? En fin, si está denunciado, a pesar de que él pueda o ella pueda pensar que es inocente, y desde luego jurídicamente es inocente hasta que no se declare lo contrario, y ya en la arena política es otro cantar, porque la sospecha ya te pone fuera del camino. Entonces lo que suelen hacer es renuncio hasta que se demuestre, digamos, que no he hecho nada, ¿no? Que claro, evidentemente más bien lo que se tiene que demostrar es la culpabilidad en el ámbito jurídico, pero en el ámbito político funciona o debería funcionar de una manera diferente, ¿no? Es decir, la mínima duda, la mínima sospecha debe hacer que el político dé un paso al costado, porque finalmente la política tenemos que hacerla todos. Si él está cuestionado, pues da un paso al costado hasta que se esclarezcan las cosas y luego se esclarecen y él puede volver, ¿no? En sistemas políticos donde hay mayores posibilidades de recambio, esas cosas ocurren, pues da un paso al costado y lo sucede a otra persona igual o más capacitada y no pasa nada. Otra preocupación, esta preocupación sí es enorme, y es la judicialización de la política y la politización de la justicia. Y eso sí me parece sumamente preocupante si lo miramos bajo el prisma de ese proyecto, ¿no? Dejo estas ideas así al aire para la reflexión. ¿Ya? No sé si hay otra pregunta. Al parecer no hay ninguna pregunta más, profesora. Entonces damos por concluido la excelente ponencia de la profesora Alexandra. Muchísimas gracias, profesora. Muchísimas gracias a todos los participantes. Solamente para recordarles que nuevamente se ha pasado la asistencia. No se olviden que es importante llenarla.
Muchas gracias a todos. Que tengan buena noche. Ay, qué bueno. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias a Yusberum por la invitación. Realmente muy honrada. Un abrazo fuerte a todos ustedes, de verdad. Muchas gracias, Hans. Y nos vemos en la próxima oportunidad. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Saludos, Miss. Gracias por todo. Saludos, Excelente curso. gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Chao, hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Gracias, profesora. Chao, chao. Gracias.